Yo soy Julen Muñoz, soy Game Developer y bueno, os voy a dar una charla de diseño con generación procedural. Primero voy a hablar un poco en general del diseño y luego voy a centrarme un poco más en el diseño de mapas con generación procedural. Vale. Lo primero, ¿qué es la generación procedural? La generación procedural es un método de creación de contenido que nos permite generar este contenido sin hacerlo uno a uno, sino que definimos unas reglas, unos parámetros y unos algoritmos o lo que implementemos nos permite crear mucho contenido de una manera sencilla. Bueno, sencilla, en principio más sencilla, pero voy a hablaros de que igual no es tan sencillo. Vale, es una herramienta muy potente si se usa bien. Y lo que he dicho antes, que la generación procedural no quiere decir, venga, como esto aleatorio, venga, lo que salga, no. Requiere igual o incluso más diseño que lo que es la creación de contenido tradicional. Tenemos de ejemplo No Man's Sky. No Man's Sky es un juego que empezó a hablar de la generación, está todo basado en generación procedural, no hay nada hecho como quien dice a mano. Y hay infinidad de planetas y es inmenso y nunca vas a poder recorrerlo todo. Y luego hay bichos como este. Esto es probablemente no definir del todo bien esas reglas, dejar todo demasiado abierto quizás. Esos son los problemas de la generación procedural. Vale. Claro, he hablado de No Man's Sky como un juego que está basado en la generación procedural, pero también hay juegos que no, pero sí que tienen elementos que se generan proceduralmente. Por ejemplo, en la saga Borderlands tenemos que las armas tienen unos stats y unos efectos que se generan y ya está, son aleatorios, no es la base del juego, es solo un añadido más para aportar un poco de diferencia a la hora de encontrar recompensas. Vale, ¿qué nos permite esta generación procedural? Nos permite, y más que permite, nos facilita la creación de contenido entre comillas infinito y así incrementar la rejugabilidad en un juego. Por ejemplo, tú nunca vas a encontrar en Minecraft, en Don't Starve, en cualquiera de estos juegos un mapa igual que el anterior, pero igual sí que es muy parecido o el tono es similar. No vale solo con es infinito, ya está, hay que darle sabor, hay que ser que no sea siempre lo mismo, hay que definirlo de tal manera que sea procedural pero no sea todo el rato lo mismo. Y esto es, que sea diferente no significa que se sienta diferente. En Rogue Legacy es un ejemplo bastante bueno de que con pocos elementos podemos hacer que se creen muchas cosas y que sean diferentes. En Rogue Legacy entramos en un castillo en el cual se genera cada vez que entramos, se vuelve a generar y tiene una estructura diferente. Y es típico plataformas con enemigos que muy simple el concepto general, pero con poquitos elementos y un diseño muy bueno consigue que nos encontremos salas muy diferentes de unas de otras con eso, lo que he dicho, muy pocos elementos y que se sienta diferente cada vez que jugamos, no las mismas salas con diferentes tamaños. Vale, uno de los problemas, y es un poco a la conclusión que llevo con todo esto que hago, es cuándo usar generación procedural. Aquí tengo dos ejemplos, uno bueno y otro malo de cuándo usarlo. Bloodborne tiene un apartado que poca gente conoce. Sí, yo de hecho es que estaba por preguntarte, ¿Bloodborne tiene generación procedural? Exacto, a eso iba. Que son las mazmorras del cáliz. Las mazmorras del cáliz, cada vez que entras, se generan proceduralmente y te encuentras ahí enemigos y cada X niveles un boss, que esos sí que van más o menos definidos cuando aparecen. Es una parte que la mayoría de la gente desconoce y es una parte que la gente que se ha metido a jugarla
ha dicho que es lo peor del juego. De hecho, mucha gente no lo ha tenido en cuenta a la hora de darle valor al juego porque se nota como un añadido. Bloodborne es un juego que en gran parte se identifica con un gran diseño de niveles. Hay una cosa que hay que tener muy clara: la generación procedural es casi imposible que supere a un diseño hecho a mano, que Bloodborne es el claro ejemplo de ello. Estos niveles que se generan proceduralmente, les falta algo, notas que igual ese enemigo no debería estar ahí. Si tuviese un pasillo por aquí hubiese estado mucho más chulo. No, les falta, pierden con eso. Sin embargo, Darkest Dungeon es un juego que prácticamente está todo generado proceduralmente y realmente no afecta en gran parte, porque la estructura de las mazmorras son salas y pasillos y siempre son entre comillas iguales, tienen diferentes elementos dentro, pero nunca afectan a la jugabilidad como tal. Un mapa que tenga forma de U, pues tendrás que recorrerlo y ya está. Si uno tiene forma de M o de una telaraña, nos aportará diferentes cosas a la hora de explorar, pero no va a romper esa jugabilidad. Sin embargo, en Bloodborne muchas veces pierdes al no tener eso. Entonces hay que tener muy claro cuál es el objetivo de nuestro juego y ver si tenemos que usarla o no. Y ahora voy a pasar a hablar un poco más de generación de niveles procedural. Vale, lo primero de todo quiero distinguir dos tipos, que una es la generación por piezas o por salas, que básicamente como se genera esto es, se genera un mapa de X dimensiones y se van colocando salas que se van uniendo de una manera aleatoria o procedural. Pero estas salas no se generan aleatoriamente, sino que ya están creadas. Binding of Isaac nos encontramos que el mapa está formado totalmente por salas y que en cada sala que entremos hay unos enemigos, unos elementos, pero ya están definidas. Hay una pool de salas y se van colocando y ya están. Al final, si jugásemos infinitas horas, nos vamos a dar cuenta de que se repiten. Claro, lo que hacen es, para dar esa sensación de que todo se genera proceduralmente y que siempre es diferente, es que hay infinidad, no, pero un número tan alto de salas que cualquier jugador no va a notar que se repiten, sino vas a pensar más en que se ha generado una sala igual que la que jugué hace 10 partidas, no vas a pensar que es la misma. Y luego tenemos lo que es la generación total del mapa. Nuclear Throne es un juego que se genera prácticamente todo de manera procedural y tenemos que cada nivel no está formado por salas, sino que es un solo nivel, una sola sala, que puede cambiar de formas, desde ser prácticamente un cuadrado abierto a tener 1000 pasillos, o sea, juega totalmente con el diseño de niveles y hay muchas veces que llega a afectar a la jugabilidad, porque si tenemos una zona muy abierta, siendo un juego en el que hay que moverse, disparar, esquivar, a veces no tienes dónde esconderte, entonces esa partida se ve afectada por ello, y sin embargo, si tenemos muchos pasillos, va a ser mucho más fácil ir escondiendo, ir poco a poco. Entonces, unas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas la otra, pero están ahí los dos tipos, que es un poco a grandes rasgos cómo separaría yo la generación de niveles procedural. Vale, para el diseño procedural siempre hay que crear unas reglas, hay que definir cómo se van a crear los mapas, o en este caso los mapas, pero cualquier cosa. Por ejemplo, a la hora de crear un mapa, ¿vale? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en Spelunky. Sería imposible crear un nivel en Spelunky porque tiene parte de plataformas. Entonces, si no habría unas reglas, se podría crear de cualquier manera y igual no podemos llegar al final porque está demasiado alto. Es uno de los ejemplos más claros de que necesitamos definir esas reglas.
ya consejos que he visto, que he aprendido yo a puro de trabajar con ello, es que a la hora de crear unas reglas es interesante crearlas de un conjunto de reglas para cada entidad. Por ejemplo, si vamos a crear en un mapa de cualquier tipo enemigos, tesoros y puertas, sí que van a tener que haber conexión entre unas y otras, para que no se coloquen uno encima de otros, para que no haya cinco enemigos en un lado y el cofre en otro y podemos ir al cofre directamente y pasar de los enemigos. Hay que relacionar estos sistemas, pero es mejor dividirlos de uno a uno para tener muy claro qué hace cada uno. Hay que intentar pensar las reglas de la manera más simple posible. Va a ser veces que va a ser imposible, pero hay que pensarlas simples, porque no es solo diseñarlo y wow, ¿has visto esta regla que son 10 líneas? Eso alguien lo tiene que programar. Cuanto más simple, más claro vamos a tener nosotros mismos y más fácil va a ser de programar. Y una cosa que es muy difícil hacer, pero hay que hacerla, es pensarlas al principio, ¿vale? Hay que tener muy claro qué queremos, qué sensaciones queremos dar y hay que pensar cómo lo queremos conseguir. También os digo que van a cambiar, porque, vale, quiero estas reglas, va a ser así, luego juegas y no funciona, va a haber que cambiar, vas a tener que añadir, porque te salen casos que no habías pensado y igual hay veces que esos casos que no habías pensado lo hacen aún mejor, pero va a haber que pulir. Entonces hay que intentar crearlo de tal manera que sea fácil de cambiar o arreglar y sobre todo parametrizar, poder dar valores para ir probando cosas, porque es imposible que desde el principio clavemos lo que queremos hacer. Vale, y ahora voy a poner un ejemplo de cómo se crearía un mapa, simplemente con rutas. Y ya que haya en cada sala es un poco diferente, pero simplemente voy a hablar de lo que sería el mapa. Vale, voy a hablar de 3 conceptos que son los que por lo general se utilizan en el diseño procedural de mapa. Que, bueno, el primero es el Critical Path, que suele ser la ruta más corta y directa desde el principio hasta el final del nivel. Lo que queremos es saber que siempre va a haber un camino para acabar ese nivel, y no solo eso, tenemos que intentar de alguna manera poder que el jugador pueda intuir que está yendo por ese camino. Normalmente se suele hacer con pequeñas recompensas, pero pequeñas, no demasiado, y quizá alguna que recupere vida, alguna moneda, y con enemigos normales, fáciles, para que vea que es lo que estoy jugando a lo que tengo que jugar, pero no me estoy encontrando nada excepcional, porque eso lo tenemos que encontrar en las otras partes. Luego las rutas alternativas, digamos que son similares a este Critical Path, pero más largo, hacen más desvíos, se mueven un poco. En este caso, veremos que aquí no sería solo esto, la ruta alternativa, sino que sería todo esto. Esto es la parte que se añade al Critical Path. En estas rutas sí que vamos a intentar definir alguna recompensa mejor, tenemos que enseñar a algún enemigo que parezca más difícil y que lo sea. Y así que el jugador note que se está adentrando quizás en sitios a los que no quiere llegar, o a los que no es su objetivo llegar, pero que va a tener una recompensa por ello. ¿Fer? Y que, una pregunta, en lo que estás hablando ahora, estás hablando de un caso, no generalizando, ¿no? Porque sí, estoy poniendo un ejemplo. En un Critical Path no tiene por qué ser enemigos normales, pueden ser enemigos especiales y que haya eventos de historia. Entonces te das cuenta, como en el Prince of Persia, que sabes que te estás perdiendo porque de repente no hay animática. Entonces, pero digo que esto es un diseño de un... Sí, es un ejemplo. Claro, pero es un ejemplo de un caso que no es general, ¿no? Es mi pregunta. Porque no sé, hay muchos juegos que son diferentes y no cumplen... No, al final todo esto son experiencias y lo que... Informándome es lo que por lo general se suele hacer. Obviamente, dependiendo del juego, puedes cambiar cosas. Yo estoy poniendo un ejemplo para intentar unas cosas, o sea, para dar la sensación de unas cosas, es lo que te he dicho. Si pones enemigos más difíciles,
igual hay un jugador que piensa, joder, si están por aquí los más difíciles es porque me estoy acercando al final. Pero la sensación que quieres dar aquí es de que si vas por aquí, igual en la primera partida no lo pilla, pero a la segunda se va a dar cuenta de, son enemigos más difíciles, pero tengo unas recompensas mayores aquí. Esto es como todo, es imposible dar un global, sino estoy poniendo un ejemplo de algo más o menos simple de cómo hacerlo. Al final lo puedes pensar como quieras. Sí que se me olvida decir que en este caso, por ejemplo, el final siempre viene marcado por un boss o por un enemigo final. Entonces el jugador va a saber de alguna manera que está yendo por ese camino. O hay una puerta, hay un antecedente, ¿no? Sí. O sea, con lo que consigues con estos pequeños tesoros, con estas recompensas, es decirle, pues voy bien. No me estoy... Es un poco difícil el concepto de que le estás dando recompensas por ir donde toca, pero le estás dando recompensas por ir por donde no toca, pero es una manera de incentivar la exploración del jugador, que no vayan directos al final del nivel y pierdan esos... Pero yo entiendo que son distintos tipos de recompensas, a lo mejor. En la ruta crítica a lo mejor le estás dando vida para que pueda llegar y en la otra le estás dando más tesoros, porque Exacto, se lo está currando, ¿no? Eso iba a hablar en la siguiente, porque si te fijas, aunque esto sea una ruta más larga, vas a llegar al final. Pero falta lo que se conoce como Death End o conocido como una ruta sin final, un camino que no lleva a ningún lado, que en estos ya suele ser enemigos aún más difíciles, son pequeños añadidos tanto al Critical Path como a las rutas alternativas que no llegan a ningún lado, pero que lo interesante es dejar al final de ellas algún tipo de recompensa, como un desbloqueable, un coleccionable o un tesoro muy grande, o algo que se note diferente, no solo sino que no una recompensa mayor, sino algo diferente, algo que solo puedes conseguir ahí. Y lo guardas con enemigos más grandes porque quizá eso es lo de siempre. Estos juegos no están pensados como algo que juegas una vez, sino que vas aprendiendo. Entonces, igual la primera vez ves el bicho, te da igual, te mete una paliza y dices, igual con ese no me meto la próxima vez. Voy a esperar, voy a mejorar, voy a jugar más o igual vas porque dices, quiero cargar a ese tío. Es un poco jugar con las convenciones del género, porque esto está pensado para un juego roguelike, que se me olvidó decirlo al principio, pero con el hecho de que vas a seguir jugando. También un problema que tienen las Death es que demasiadas puede ser frustrante para el jugador. Si ve que todo el rato, si al final es como un árbol que solo se abre y no llega a ningún lado y está todo el rato llegando, no hay nada y no llega al final, puede ser frustrante para el jugador. Lo mismo con las rutas alternativas, pero con la ruta alternativa le haces dar un rodeo. Con este le estás enseñando que no llega al final de ninguna manera. Entonces, y ya está. Muchas gracias por la pregunta. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Como a la hora de cuando tienes que hacer un mapa procedural, no solo hacer un mapa, o sea, normalmente es todo, ¿no? Enemigos, tesoros, ¿no? Entonces hay un problema con lo que te sueles encontrar cuando haces este tipo de cosas, que es que son codependientes. Es decir, tú defines una regla para un tesoro, entonces tienes que definir una regla para un enemigo y luego para una puerta, pero la puerta altera el tesoro y el tesoro altera la puerta. Luego muchas veces nos encontramos ante que tienes que hacer una especie de... ¿cómo decirlo? No puede ir todo a piñón, ¿no? Y a veces hay muchos casos en los que no sucede nada, tienes que ir moderando la... O sea, mi pregunta es, cuando diseñas este tipo de cosas, ¿es iterativo? ¿Vas moderando la conducta del juego porque es imposible determinar perfectamente lo que va a pasar? ¿O sabes lo que quiero decir? ¿Cómo te enfrentas a ese caso en el que todas las mecánicas, o muchas de ellas, son dependientes y tienes que hacer un juego que sea coherente con la experiencia del jugador? O sea, me parece más difícil. Primero se polariza cada uno y luego los vas cambiando poquillo a poquillo, porque no puedes desde el inicio pensar en todo a la vez, porque tienes un pifostio de reglas que puede ser muy complicado. Como lo hago yo, no me lleva a meter como en qué pasos sigue cada persona. Sí que al final vas iterando sobre algo cuando ya lo tienes hecho, pero
cuando empiezas a hacerlo, yo lo que intento hacer, por ejemplo, es... lo que intento hacer es... primero el mapa, ¿vale? Das unos esquemas generales para el mapa. Y luego vas colocando los elementos de mayor importancia. Y quizá hay algún elemento que tiene que estar obligatoriamente. Imagínate que para salir del nivel necesitas una llave. Esa llave se va a tener que generar siempre. Entonces, le pongo normas primero a eso. Luego, va a tener que haber enemigos. Enemigos va a haber siempre, pero importa menos quizás donde estén colocados. Vale, hago eso. Y ahora, por ejemplo, los objetos que te recuperan vida, porque va un poco asociado. Entonces, voy jerarquizando qué es lo que depende más de una posición. Y lo que tiene obligación de estar. Por ejemplo, esta llave que comentaba antes, igual dices, pues ahora me interesa que tenga siempre un enemigo delante. Entonces, esa regla no es para la llave, es para el enemigo. Por ejemplo, luego cómo las vas relacionando. Entonces, al añadir cada nuevo elemento, tienes en cuenta qué has hecho con los otros y vas añadiendo reglas a ese. O sea, lo que hay que intentar es las cosas más importantes que no dependan del resto, sino que conforme sean menos importantes, sean las que van teniendo más reglas y van dependiendo de cómo ellos se hayan colocado el resto. Para así centrarte en lo más importante y el resto relleno. Igual los enemigos tienen que estar por todos los lados, entonces dices, bueno, pues los enemigos lo último, siempre coloco todos los objetos, esa llave que he comentado, tal, y luego lo último los enemigos, intentando que guarden la llave es todo fijándote en qué es importante y luego intentar correlacionar eso con una jerarquía. No sé si Sí, perfecto, sí. Vale. Muy bien. Venga, aplausos.